¿Qué harías si te ridiculizaran públicamente en directo por televisión ante millones de personas? Barón Trump se enfrentó a un comentarista de primera fila que le llamó la sombra de su padre. Pero en lugar de enfadarse, respondió de una forma que hizo que el mundo se detuviera. Su frase se convirtió en una sensación. ¿Estás de acuerdo con él? Mira el video hasta el final. El estudio de televisión en Nueva York brillaba bajo las luces intensas, con un público expectante que llenaba cada asiento. Era un programa nocturno famoso por sus debates candentes y sus invitados polémicos, y esa noche, el nombre de Barron Trump había despertado una mezcla de curiosidad y escepticismo. A sus 18 años, Barron siempre había preferido mantenerse en segundo plano, lejos del ruido mediático que rodeaba a su familia. Pero esa noche, algo estaba a punto de cambiar. La atmósfera estaba cargada de energía. Senadores, celebridades y analistas políticos ocupaban las primeras filas, mientras las cámaras capturaban cada gesto, cada sonrisa forzada. Barron, vestido con un traje oscuro que contrastaba con su juventud, se sentaba en una esquina del escenario, con una postura serena pero vigilante. Sus ojos observaban todo, las risas nerviosas, los susurros entre los invitados, el brillo calculado de las joyas bajo las luces. No buscaba atención, pero su presencia era inevitable, como una sombra que todos sentían pero pocos entendían. El presentador, un hombre de mediana edad conocido por su sarcasmo cortante y su habilidad para desarmar a sus invitados con una sola frase, tomó el micrófono con la confianza de quien domina el juego. Su nombre era Carlos Rivera, un periodista veterano cuya carrera se había construido a base de controversias y titulares atrevidos. Con una sonrisa que más parecía una máscara, comenzó el programa con bromas ligeras sobre la política y los escándalos del día. El público, acostumbrado a sus juegos, respondía con risas cómplices, pero todos sabían que algo mayor estaba por venir. Entonces, los ojos de Carlos se posaron en Barron. La sala entera pareció contener la respiración. Aquí tenemos a alguien que ha logrado lo imposible, dijo Carlos, su voz cargada de un tono burlón que no pasó desapercibido. Ser un misterio en una familia donde todo se grita a los cuatro vientos. Dime, Barron, ¿qué tienes que decirnos esta noche, o prefieres quedarte en silencio, como siempre? Las risas estallaron en el estudio, pero no fueron unánimes. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, mientras otros aplaudían el comentario, disfrutando del espectáculo. Las cámaras enfocaron a Barron, capturando cada detalle de su expresión. Pero él no reaccionó de inmediato. Su rostro permaneció impasible, casi como si las palabras de Carlos no lo hubieran tocado. Sin embargo, en sus ojos brillaba una chispa de determinación, una calma que contrastaba con el caos controlado del estudio. El público, ahora completamente pendiente de él, esperaba una retirada silenciosa, una risa nerviosa o tal vez un intento torpe de defensa. Pero Barron no era el adolescente tímido que muchos esperaban. Había algo en su postura, en la manera en que sus manos descansaban sobre la mesa, que sugería que no se dejaría intimidar. El momento se alargó, el silencio se hizo más pesado, y las cámaras continuaban grabando, sabiendo que algo histórico estaba a punto de ocurrir. Carlos, sintiendo que había ganado un punto, continuó, su voz ahora más persuasiva, intentando arrastrar a Barron a una trampa verbal. Tal vez esta sea la noche en que finalmente escuchemos la voz del heredero silencioso. ¿Qué tienes que decir, Barron? La audiencia está esperando. El desafío estaba lanzado, y los ojos de todos en el estudio, y de millones de televidentes en casa, se clavaron en el joven Trump. La tensión era palpable, como si el aire mismo se hubiera espesado. Y entonces, con una calma que desafiaba la expectación del momento, Barron se levantó. Cada movimiento suyo era medido, casi teatral, pero sin perder naturalidad. Ajustó su chaqueta con un gesto elegante y comenzó a caminar hacia el centro del escenario, donde el micrófono principal esperaba.
El público guardó silencio, las risas se apagaron, y el único sonido era el eco de sus pasos sobre el piso pulido. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todos esperaban, con el aliento contenido, lo que vendría a continuación. El silencio en el estudio era casi tangible, un peso que parecía comprimir el aire mientras Barron Trump avanzaba hacia el centro del escenario. Cada paso que daba resonaba como un tamborileo sordo, un eco que llenaba el vacío dejado por las risas y los murmullos anteriores. Las cámaras giraban para capturar cada ángulo, los reflectores seguían su figura con una intensidad casi teatral, y el público, acostumbrado a los espectáculos ruidosos, ahora observaba en un mutismo reverente. Nadie se atrevía a moverse, nadie osaba romper el momento. Incluso Carlos Rivera, el presentador cuya confianza había sido inquebrantable hasta ese instante, sintió una punzada de duda. Su sonrisa sarcástica se desvaneció ligeramente, reemplazada por una expresión de sorpresa que no pudo ocultar. Barrón alcanzó el micrófono principal, su figura joven pero imponente bajo las luces brillantes. Ajustó el soporte con un gesto tranquilo, casi despreocupado, pero sus ojos recorrían la sala con una claridad que desafiaba su edad. Miró directamente a Carlos, luego a la audiencia, asegurándose de que cada persona presente sintiera el peso de su presencia. No había nerviosismo en su postura, ni la sombra de la inseguridad que muchos esperaban. Había algo en él, una mezcla de serenidad y determinación, que hacía que incluso los más cínicos dudaran de sus prejuicios. Carlos, recuperando parte de su compostura, intentó recuperar el control. Bueno, Barrón, dijo, su voz ahora con un matiz menos seguro, el escenario es tuyo. Todos estamos ansiosos por escuchar qué tienes que decir, ¿o solo viniste a posar para las cámaras? Un murmullo nervioso recorrió el público, pero fue breve, ahogado rápidamente por la expectativa. Las redes sociales, que seguían el programa en tiempo real, ya estaban explotando con comentarios, ¿qué hará ahora? Esto es histórico, Barrón no es lo que esperábamos. Y entonces, Barrón habló. Su voz, clara y firme, resonó por los altavoces con una autoridad que nadie anticipó. Señor Rivera, comenzó, dirigiéndose directamente al presentador, usted preguntó si sé hablar. La respuesta es sí, pero no siempre. El silencio no es debilidad, ni falta de ideas. Es una elección. Yo elijo hablar ahora porque creo que las palabras tienen poder, y las suyas, aunque disfrazadas de humor, han herido más de lo que imagina. La sala entera contuvo la respiración. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, otros intercambiaron miradas de incredulidad. Carlos, por primera vez en su carrera, pareció perder el hilo. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Las cámaras capturaron el momento, el contraste entre el presentador, ahora visiblemente desconcertado, y Barrón, cuya calma era casi intimidante. Los televidentes en casa, millones de ellos, comenzaron a tuitear frenéticamente, capturando fragmentos de la escena en tiempo real. Barrón continuó, su tono mesurado pero cargado de intención. No elegí mi apellido, ni el escrutinio que viene con él. Pero sí elijo cómo respondo. Esta noche, no estoy aquí para defenderme de sus burlas, sino para recordarle, y a todos ustedes, que el respeto no se gana con sarcasmos, sino con acciones. Usted ríe porque es fácil, porque es lo que hace la multitud cuando alguien les da permiso. Pero ¿y si en lugar de buscar debilidades, intentáramos entender? El impacto fue inmediato. Algunos en el público aplaudieron espontáneamente, otros permanecieron en silencio, procesando las palabras. Carlos intentó interrumpir, pero su voz se perdió en el creciente murmullo. Las redes sociales estallaron, hashtags como almohadilla Barrón habla y almohadilla respeto ya comenzaron a transworldwide en minutos. El video de ese momento, Barrón, de pie, frente a un presentador desarmado, se compartió millones de veces, convirtiéndose en un fenómeno viral.
pero no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos críticos, viendo el programa en diferido, argumentaron que Barrón había sido preparado, que su respuesta era un truco de relaciones públicas. Otros, sin embargo, vieron en él una madurez inusual, una voz nueva en un mundo saturado de ruido. En el estudio, la tensión seguía creciendo. Barrón, consciente de que había cambiado el curso de la noche, hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Luego, con un gesto simple pero poderoso, devolvió el micrófono al presentador y regresó a su asiento, sin mirar atrás. El silencio que siguió fue diferente, no era el silencio de la expectación, sino el de la reflexión. Carlos, ahora visiblemente afectado, intentó recuperar el control, pero su autoridad había sido cuestionada. El público, dividido entre admiración y escepticismo, sabía que había presenciado algo único. Y mientras las cámaras continuaban grabando, el mundo exterior ya estaba reaccionando, preparando el terreno para un debate que trascendería las fronteras de un simple programa de televisión. El momento en que Barron Trump devolvió el micrófono a Carlos Rivera marcó un punto de inflexión que nadie en el estudio pudo ignorar. La sala, que hasta hace unos minutos vibraba con risas y sarcasmos, ahora estaba sumida en un silencio profundo, casi reverente. Las cámaras, que no habían dejado de grabar ni por un segundo, capturaron la escena con una claridad cruda, el presentador, visiblemente desconcertado, con el micrófono temblando ligeramente en su mano, y Barrón, caminando de regreso a su asiento con una calma que parecía desafiar la gravedad del momento. Cada paso que daba resonaba como un recordatorio silencioso de lo que acababa de ocurrir. El público, dividido entre la admiración y el escepticismo, comenzó a reaccionar. Algunos aplaudieron espontáneamente, sus palmas rompiendo el silencio con un estruendo que crecía como una ola. Otros permanecieron inmóviles, procesando las palabras de Barrón, preguntándose cómo un joven de apenas 18 años había desarmado a un veterano como Carlos con tanta elegancia y firmeza. Las redes sociales, que seguían el programa en tiempo real, estallaron en una tormenta de reacciones. Hashtags como #Barrón habla y #respeto se gana comenzaron a trending en minutos, mientras fragmentos de su discurso, el silencio es una elección y el respeto no se gana con sarcasmos, se compartían millones de veces. Carlos, tratando de recuperar el control, carraspeó y levantó el micrófono nuevamente. Su voz, que antes era afilada y segura, ahora temblaba ligeramente, como si intentara ocultar la derrota. Bueno, parece que Barrón tiene mucho que decir, comentó, forzando una sonrisa que no alcanzó a convencer a nadie. Tal vez hemos aprendido algo esta noche sobre el poder de las palabras. Pero sus palabras cayeron en un vacío. El público no respondió con risas ni aplausos, solo un murmullo bajo llenó el estudio, un sonido que reflejaba la incomodidad y la reflexión colectiva. Barrón, de vuelta en su asiento, no buscó miradas ni celebró su victoria. Su expresión seguía siendo serena, casi indiferente, como si lo que acababa de hacer no fuera más que una obligación, no un triunfo. Sin embargo, la energía en la sala había cambiado. Los invitados, muchos de los cuales habían llegado con prejuicios sobre el joven Trump, ahora lo observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos senadores en la primera fila asentían en silencio, mientras que una celebridad de Hollywood, sentada a pocos metros, sacó su teléfono para tuitear un elogio: nunca subestimes la calma. Barrón nos dio una lección. Pero no todos estaban de acuerdo. Un grupo de críticos, viendo el programa desde casa, comenzaron a especular en las redes sociales. Esto fue ensayado, escribió un columnista influyente. Barrón es un peón en un juego mayor. Otros, sin embargo, defendieron su autenticidad, señalando que su respuesta no tenía el tono calculado de un político experimentado, sino la sinceridad cruda de alguien que habla desde el corazón. En el estudio, las cámaras continuaban enfocando a Barrón, esperando alguna reacción, pero él permanecía inmóvil,
como una estatua que había dicho lo que necesitaba decir y ahora esperaba el próximo movimiento. Entonces, Carlos intentó un último golpe. Barrón, ¿qué dirías a aquellos que creen que tu familia siempre juega sucio? ¿Es esto otro truco Trump? La pregunta fue metida con pinzas, un intento desesperado de recuperar la narrativa. Pero Barrón, esta vez sin levantarse, simplemente levantó la vista y respondió con una frase corta pero devastadora: no todo lo que brilla es oro, señor Rivera. A veces, lo que importa es lo que permanece en la oscuridad. La sala volvió a guardar silencio, pero esta vez con un matiz diferente, era el silencio de la derrota, no de la expectación. Las redes sociales explotaron nuevamente. El clip de esa respuesta, no todo lo que brilla es oro, se convirtió en un meme instantáneo, acompañado por imágenes de Carlos con una expresión de desconcierto total. Los televidentes en casa debatían furiosamente: ¿era Barrón un genio o simplemente un niño afortunado? ¿Había planeado todo esto, o fue un momento espontáneo de genialidad? En el estudio, el público comenzó a aplaudir de nuevo, esta vez con más fuerza, como si reconocieran que habían sido testigos de algo único, algo que trascendía la política y se convertía en una lección universal. Carlos, ahora completamente fuera de su elemento, bajó el micrófono y se sentó, su autoridad rota como un cristal frágil. Los productores, viendo los ratings subir a niveles récord, decidieron extender el segmento, pero el momento había pasado. Barrón había dicho lo suyo, y nada más importaba. Mientras las cámaras se apagaban y el público comenzaba a salir, algunos se acercaron a Barrón para felicitarlo, otros simplemente lo miraron con una nueva apreciación. Pero él, como siempre, no buscó el spotlight. Regresó a su asiento, sabiendo que había cambiado algo en el aire, no solo en esa sala, sino en el mundo entero. Los aplausos en el estudio se intensificaron, creciendo como una ola que barría cualquier resto de tensión o escepticismo. Barron Trump, sentado de nuevo en su lugar, no buscaba el reconocimiento, pero la sala entera parecía rendirse ante él. Las cámaras, que habían capturado cada segundo de su intervención, ahora enfocaban a los rostros de los invitados. Algunos sonreían con admiración, otros fruncían el ceño, confundidos o incrédulos. Carlos Rivera, el presentador que había iniciado la provocación, permanecía en su silla, el micrófono aún en la mano, pero su autoridad había desaparecido como humo en el viento. Su sonrisa sarcástica, que también había dominado la noche, ahora era una máscara rota, y sus ojos reflejaban una mezcla de frustración y asombro. El público, compuesto por políticos, celebridades y analistas, comenzó a debatir en susurros mientras las cámaras se apagaban temporalmente. Un senador de la primera fila se inclinó hacia su vecino y murmuró: «Nunca pensé que vería algo así de un Trump». Una actriz famosa, sentada cerca de Barrón, sacó su teléfono y tuiteó: «Barrón nos dio una lección de humildad que ningún guión de Hollywood podría superar». Las redes sociales, que habían estallado minutos antes, ahora estaban en ebullición. Videos cortos de su discurso: «El silencio es una elección y no todo lo que brilla es oro», se compartían millones de veces en Twitter, Instagram y TikTok, acompañados de hashtags como #Barrón habla y #Respeto es poder. En las calles de Nueva York, los televidentes reaccionaban con la misma intensidad. Algunos lo elogiaban como un héroe inesperado, mientras que otros lo acusaban de ser un peón en un juego político más grande. «Esto fue ensayado», escribió un columnista en un blog popular, pero sus palabras se perdieron en la ola de apoyo que inundaba las plataformas digitales. Los memes se multiplicaban, imágenes de Carlos con cara de desconcierto junto a frases de Barrón, como «el respeto no se impone, se elige». En cuestión de horas, el momento se convirtió en un fenómeno global, discutido en foros, programas de televisión y aulas universitarias. Mientras tanto, en el estudio, Carlos intentó recuperar el control del programa. «Bueno, parece que hemos tenido una noche llena de sorpresas», dijo, forzando un tono ligero que nadie creyó.
Barrón, ¿tienes algo más que añadir? Pero Barrón, con la misma calma que lo había caracterizado toda la noche, negó con la cabeza. Ya dije lo que necesitaba decir, respondió, su voz baja pero firme. El presentador tragó saliva, sabiendo que cualquier intento de replicar solo profundizaría su derrota. Los productores, viendo los ratings subir a niveles récord, decidieron extender el segmento, pero el momento de Barrón había eclipsado todo lo demás. Fuera del estudio, el impacto continuaba creciendo. Programas de noticias nocturnos interrumpieron su programación regular para analizar lo ocurrido. Nunca había visto a Carlos Rivera tan callado, comentó un presentador de un canal importante, mientras otro añadía, Barrón demostró que la madurez no tiene edad, sino carácter. En Latinoamérica, donde la familia Trump también era un tema de debate, los televidentes compartían clips con asombro, destacando la humildad y la fuerza de su mensaje. Frases como el respeto es una elección se convirtieron en lemas en redes sociales, inspirando movimientos de comunicación empática. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Algunos críticos políticos argumentaron que el momento había sido manipulado, que Barrón estaba siguiendo un guión escrito por asesores de su familia. Otros, más cínicos, sugirieron que su silencio previo fue una estrategia para ganar simpatía. Pero para la mayoría, la autenticidad de su respuesta era innegable. Los videos sin editar, que circulaban en YouTube, mostraban su expresión serena, su tono mesurado, y la reacción genuina del público. Incluso aquellos que no apoyaban a los Trump reconocían que había algo especial en la forma en que enfrentó la provocación. En el estudio, mientras el programa continuaba, algunos invitados se acercaron a Barrón para felicitarlo. Un veterano empresario, con décadas de experiencia, le dio un apretón de manos y dijo, eso fue liderazgo puro, joven. Nunca lo subestimes. Barrón simplemente asintió, sin buscar más atención. Su mensaje había sido entregado, y ahora estaba fuera de sus manos. Las cámaras, aún enfocadas en él, capturaron ese momento de humildad, contrastando con la euforia que se desataba fuera. Las repercusiones también afectaron a Carlos. Al día siguiente, enfrentó una ola de críticas en las redes sociales y en los medios. Su intento de disculparse en una entrevista posterior, nunca quise ofender, solo buscaba debate, no calmó las aguas. Su reputación, construida a base de controversias, ahora estaba en duda. Mientras tanto, Barrón regresó a su vida privada, evitando entrevistas y declaraciones adicionales. Su elección de no alimentar el ciclo mediático fue vista por muchos como otra demostración de su madurez. El impacto de su intervención, sin embargo, continuó creciendo. Movimientos en línea promovían su mensaje de respeto y comunicación responsable, mientras que profesores en escuelas y universidades usaban su discurso como ejemplo de inteligencia emocional. Lo que comenzó como una provocación en un programa de televisión se convirtió en un momento cultural, un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre viene con gritos, sino con palabras bien elegidas y acciones mesuradas. Los días posteriores al programa de televisión en Nueva York fueron un torbellino para Barron Trump y para el mundo que lo observaba. Lo que había comenzado como una provocación en un estudio abarrotado se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras, idiomas y generaciones. Las redes sociales seguían vibrando con el eco de su discurso, y los medios de comunicación, desde los grandes noticieros hasta los blogs más pequeños, debatían cada palabra que había dicho. Frases como el silencio es una elección y no todo lo que brilla es oro se convirtieron en lemas que inspiraban a millones. Mientras que hashtags como almohadilla Barrón habla y almohadilla respeto es poder seguían dominando las tendencias globales. En el corazón de todo esto, Barrón regresó a su vida cotidiana con una calma que desconcertaba a muchos. No buscó entrevistas, no apareció en más programas de televisión ni intentó capitalizar el momento para su beneficio personal. Su elección de mantenerse en silencio después de haber hablado tan poderosamente fue vista por algunos como un acto de humildad,
por otros como una estrategia brillante. Pero para aquellos que lo conocían de cerca, era simplemente su naturaleza, un joven que prefería las acciones a las palabras, el ejemplo al ruido. Los analistas, sin embargo, no podían dejar de hablar de él. Programas de debate en España, México, Argentina y Colombia analizaban su intervención como si fuera un caso de estudio en liderazgo y comunicación. Nunca había visto a un joven de 18 años desarmar a un veterano como Carlos Rivera con tanta dignidad, comentó un presentador en Madrid. Profesores de comunicación en universidades latinoamericanas usaban su discurso como ejemplo de cómo la inteligencia emocional y la serenidad pueden superar la confrontación agresiva. En las aulas, estudiantes discutían si su mensaje era genuino o manipulado, pero todos coincidían en que había tocado una fibra sensible. Mientras tanto, Carlos Rivera enfrentaba las consecuencias de su provocación. Su reputación, construida a base de sarcasmos y titulares audaces, quedó tambaleante. En una entrevista una semana después, intentó justificarse: mi intención nunca fue ofender, solo buscaba generar debate. Pero sus palabras sonaron vacías para muchos. Las redes sociales lo bombardearon con críticas y algunos de sus patrocinadores amenazaron con retirar su apoyo. Para Carlos, ese momento marcó un antes y un después. Había aprendido, aunque a regañadientes, que las palabras tienen peso y que el respeto no se impone, se gana. Barrón, por su parte, recibió mensajes de apoyo de todo el mundo. Un veterano empresario le envió un correo electrónico diciendo: tu intervención fue la lección de liderazgo más poderosa que he visto en décadas. Una madre en Chile escribió en Twitter: mi hijo de 16 años ahora dice que quiere ser como Barrón, no por su apellido, sino por su valentía. Incluso algunos críticos políticos, que antes lo habían ignorado, comenzaron a reconsiderar su percepción, admitiendo que había algo único en su enfoque. Pero no todo fue elogio. Algunos sectores conservadores argumentaron que su discurso era una maniobra de relaciones públicas, mientras que otros lo acusaron de naivete, diciendo que el mundo real no funcionaba con lecciones de respeto. Sin embargo, estas críticas se perdieron en la ola de apoyo que lo rodeaba. En YouTube, videos de su intervención acumulaban millones de vistas, y comentarios como "esto es lo que necesitamos más en el mundo" se repetían una y otra vez. Para Barrón, el impacto de esa noche fue profundo, pero no cambió su esencia. Seguía evitando los reflectores, prefiriendo pasar tiempo con su familia o trabajando en proyectos personales que raramente compartía con el público. Sin embargo, sabía que algo en él había cambiado. Ya no era solo el hijo de Donald Trump, era una voz, un símbolo de una generación que podía enfrentarse al sarcasmo con dignidad. En una rara entrevista meses después, confesó: no hablé por fama, hablé porque era necesario. El respeto no es un privilegio, es una responsabilidad. El legado de esa noche continuó creciendo. Movimientos en línea promovían su mensaje de comunicación empática, mientras que padres y educadores lo usaban como ejemplo para enseñar a sus hijos sobre el poder de las palabras. En las redes sociales, su frase "el respeto es una elección" se convirtió en un lema para debates sobre bullying, política y relaciones humanas. Incluso en el ámbito corporativo, algunos líderes citaban su discurso como inspiración para liderar con humildad. Al final, lo que quedó de esa noche no fue solo un momento viral, sino una transformación cultural. Barron Trump, una figura que muchos habían subestimado, demostró que la verdadera fuerza no radica en el volumen de la voz, sino en la profundidad de las ideas. Y mientras el mundo continuaba debatiendo su impacto, él simplemente continuó adelante, sabiendo que había plantado una semilla que crecería mucho más allá de su nombre o su apellido. Cuando terminó el video en tu canal de YouTube, podrías cerrar con un mensaje directo a tu audiencia. ¿Qué harías tú si te enfrentaras a una crítica pública? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.